Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas, un grupo reunido buscando excluir a los buenos estudiantes se convierte en una sociedad frustradora de sueños. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar el cubo de un número. Se plantea la solución en un programa de 30 líneas. En la línea 4 o 3 se importa la librería Foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C, ya que Objective-C es compatible con estos lenguajes. Veamos la función ejecutar, líneas 15 a 18. Aquí se imprime por pantalla el resultado, o sea, número por número por número. También se puede usar la función PAO de la librería matemática. Entonces la función ejecutar recibe como parámetro un número y es el que se muestra entonces en el resultado. También puede visitar la tutoría cubo de un número en Turbo C. Allí se explica de manera detallada esta función. Aquí vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite crear programas portables y flexibles, ya que se usan clases que se reutiliza su código. Para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, entonces se declaran los atributos y comportamientos. Y en la implementación se programa la lógica de cada función declarada en la interfaz. Veamos la interfaz, línea 5 a 7, esta va entre las directivas @interface y @end. Aquí damos nombre a la clase como cubo de un número, dos puntos, y luego hacemos referencia a la clase NSObject. Aquí se declararían los atributos de esta clase. No es necesario declarar ningún atributo, ya que la clase simplemente se encargará de mostrar información. Pero si declaramos la función ejecutar, línea 6, para declarar funciones, primero se indica el nivel de la función, con menos indicamos que es un método de instancia, luego el tipo de dato que retorna, void para retornos vacíos, luego el nombre de la función, en este caso ejecutar. Y por último los parámetros que recibe. Esta función entonces recibe un parámetro de tipo entero y en la variable número. Los parámetros se separan con dos puntos. Con esto queda lista la interfaz. El compilador ya sabe entonces la cantidad de memoria a reservar a cada objeto de esta clase. Veamos la implementación, que va de las líneas 9 a 19 entre las directivas @implementation y @end. En la implementación internamente el compilador importa la interfaz. Para poder programar una función, esta previamente debió haber sido declarada. En la implementación vemos el constructor, líneas 10 a 14, este es el método init. Este constructor no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, o sea que reciba parámetros. El constructor se invoca cuando se instancien objetos de la clase cubo de un número, o sea en la línea 26. El constructor se encarga de inicializar las variables de instancia, entonces queda vacío ya que no hay atributos para inicializar. Ya vimos la función ejecutar y con esto queda lista la implementación y la interfaz, o sea la clase cubo de un número. Usted puede programar la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro con extensión .m y luego importarlos desde alguna otra clase que la vaya a usar, para evitar copiar y pegar toda la clase, como en este caso. Vamos a instanciar objetos de esta clase. Para usarla, eso lo hacemos en el main, líneas 21 a 30. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. En el main entonces, primero obtenemos el número por parte del usuario, luego creamos un puntero llamado obj de la clase cubo de un número. Vamos a hacer que ese puntero apunte a un objeto de esta clase para poder usarla. Entonces primero se instancia memoria de la clase cubo de un número invocando a la función alloc. Luego se invoca el constructor. Con esto queda definida en memoria la estructura de un objeto de la clase cubo de un número. Ya se puede usar la clase con el puntero, simplemente será invocar la función ejecutar, línea 27, entre corchetes,
Vemos que se invoca ejecutar y se envía como parámetro la variable número. Este parámetro pasa por referencia ya que obj es un puntero. Con esto entonces el programa irá de la línea 27 a la línea 15 y mostrará el resultado. Por último, relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita dar el cubo de un número. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en